Begoña Ibarrola, muchísimas gracias por estar con Coloria. Encantada de estar con vosotros. Cuéntanos un poquito sobre ti. Danos un brochazo acerca de quién eres, quizás para los que no te conozcan tanto. Bueno, pues yo soy una persona común y corriente que como cualquiera tuvo una vocación, que era ser psicóloga en este caso, y habiendo nacido en Bilbao, como no había allí carrera universitaria de psicología, me trasladé a Madrid. Hice mis estudios de psicología en Madrid y lo combiné con los estudios que traía de Bilbao de música. De música. Y empecé a trabajar en musicoterapia, pues con chicos con discapacidad psíquica, con problemas de conducta, y luego en terapia particular de niños y adolescentes muchos años. Y ahí, en ese entorno terapéutico, es donde yo escribía cuentos, porque nunca pensé que mis cuentos fueran a publicarse, pero ahí empecé a escribir cuentos como un elemento terapéutico. Que en Oriente se ha trabajado, hay una tradición terapéutica inmensa con los relatos, pero aquí no. Entonces yo empecé y vi que funcionaba y me he dedicado toda mi vida pues, a ayudar a niños y jóvenes y luego a formar a familias y a profesores y a empresas en temas relacionados con la inteligencia emocional. Entonces fue un poco de casualidad, ¿no? Que acabaste pivotando hacia el mundo de los cuentos cuando inicialmente no era, digamos, el campo en el que tú pensabas que te ibas a especializar, ¿no? Es que ni me lo imaginaba. O sea, realmente en el año 2000 me escuchó una editora en un congreso que era de educación infantil y yo estaba hablando de cómo manejar la vergüenza, la timidez en los niños y cómo trabajaba yo con un cuento. Entonces leí el cuento y qué hacía yo. Y a la hora de la comida se acercó y me dijo, ¿ese cuento es suyo? Digo, sí, sí, lo es que... ¿Tiene usted más? Pues sí, muchos más, pero vamos, una carpeta donde yo iba guardando, que en aquella época no había máquina de escribir, no había tecnología como ahora, entonces yo con mi calco negro escribía a máquina, ponía un calco, el original se lo llevaba el niño o el joven cuando acababa el proceso de terapia y yo me quedaba con el negro, con el negrito, que estaba en medio borroso. Y esta editorial me pidió, por favor, los borradores de mis cuentos, que algunos eran incluso ilegibles. Pero de ahí, bueno, pues vieron que sí que podía ser interesante editar y salió en el 2003 Cuentos para sentir. 40 cuentos para trabajar y educar distintos tipos de emociones. O sea, mi llegada a la literatura y sobre todo a las editoriales fue casual. Fue casual. Y nunca he tenido que llamar a la puerta de una editorial, porque a partir de ahí me empezaron a llamar de otras. Con lo cual, ya he presentado proyectos y siempre he estado escribiendo sobre temas relacionados con emociones o con competencias emocionales. La última, una novela juvenil, por ejemplo, para trabajar determinadas habilidades emocionales que son necesarias en estos momentos. Pero, como te digo, siempre dando gracias a la vida porque me han ofrecido este camino que yo no lo podía tener en mente. Yo escribía porque me gustaba y porque veía que era de utilidad en procesos terapéuticos, pero no que llegara a tanta gente, que ahora ya están traducidos hasta en 10 idiomas algunos. Totalmente. Con lo cual es un milagro total. Bueno, así es como se tuvieron que dar las cosas. Has hablado de un camino súper fluido. Me gustaría remontarme un poquito atrás y preguntarte acerca de ese propósito del que has hablado antes, ¿no? De conectar con tu vocación y de estudiar psicología. Háblame, ¿eso viene desde la infancia? ¿Fue más en la adolescencia? ¿Cómo fue tu camino para encontrar tu propósito? Porque a veces hay muchas personas de mi edad o incluso más mayores que no conectan, digamos, con ese propósito y que tienen, digamos, dificultades. O sea, ¿cómo fue tu proceso en ese sentido? Yo creo que fue muy natural, porque a los 10 años, en una excursión del colegio, me encontré con un grupo de chicos que venían de un reformatorio, antiguos reformatorios, donde metían a chicos o chicas que tenían muchos problemas de conducta y que eran un poco marginados. Y entonces yo me senté a hablar con uno de los chicos y me contó su historia, un chico de 14 años, yo tendría 10. Y me contó un poco su historia. Y entonces cuando estábamos hablando, vino la profesora, no, con estos chicos no puedes hablar. Como diciendo... Cuidado. Y aquel chico dije, ¿y por qué tiene tantos problemas con 14 años y por qué la vida le resulta tan difícil? Y entonces yo me acuerdo que le dije a él, digo, qué pena que no te pueda ayudar. Le dije en aquel momento, así espontáneamente, ¿no? Y desde entonces empecé a estudiar temas relacionados con el cerebro, porque me gustaba mucho el tema del cerebro, la conducta, y les dije a mis padres con 12 años que quería ser psicóloga y que yo quería ayudar además a chicos con problemas, que así es donde empecé. O sea que es escuchar a tu interior, escuchar un poco ese pronto que te llega y te dices, esto se te daría bien, tú puedes ayudar. Y hay gente que puede ayudar pues haciendo otro tipo de cosas y a mí me pareció que la carrera de psicología podía ser como un camino que me permitiera a mí acercarme a chicos, chicas con dificultades. Y así fue, evidentemente. Entonces, a la vocación simplemente hay que escuchar de dentro, escuchar el corazón lo que te pide. Y luego ver también conocerte bien y ver tus talentos.
Por ejemplo, yo sabía que era muy empática, entonces, y que tenía facilidad para conectar con los demás. Pero a lo mejor no se me daban bien las matemáticas, o no se me daba bien Ujú. dibujar, o no se me daba bien, yo qué sé, memorizar. Entonces, conocerse es la base para encontrar tu vocación y luego ser muy fiel a esa vocación. Es decir, aunque haya obstáculos, aunque haya inconvenientes, yo me tuve que trasladar con 16 años a otra ciudad, dejando a todos mis amigos y en una época pues donde yo tenía mi pandilla y mis comodidades, ¿no? Sí. Es ser fiel a lo que tú descubres que puedes aportar al mundo y tener la idea también muy clara, que esto yo creo que falta mucho hoy en los jóvenes, Ujú. de que tú puedes cambiar el mundo a través de una pequeña parcela, de un pequeño espacio, pero tú puedes hacer una diferencia donde estés. Y eso no lo va a hacer otra persona. O lo haces tú o quedas sin hacer. Entonces, teniendo ese convencimiento, es mucho más fácil seguir tu vocación. Qué bonito, qué bonito. Me resuena mucho lo de que has dicho de escuchar a tu interior, que quizá hoy en día nos cuesta un poco más, y es la palabra ayudar ha salido un montón de veces, ¿no? Al final la ayuda puede venir desde muchos campos distintos, Sí. pero que busquen, ¿no? Esa palabra de ayudar a los demás, de alguna manera también te estás ayudando a ti Por mismo, ¿no? supuesto, por Ujú. supuesto. O sea, no hay acción que hagas hacia otro que no te repercuta a ti. Eso está clarísimo. Eso es, eso es. Bueno, vamos a hablar un poquito de la juventud y de la infancia, dado que es tu ámbito de experiencia, donde tienes más maestría. Háblanos porque con tu edad y con todo lo que ha ido sucediendo, los cambios tecnológicos, los cambios sociales de estas últimas décadas, cuéntame tú cómo ves el estado actual de la juventud con respecto quizá a cuando tú eras joven, ¿no? ¿Cómo ha influido, digamos, sobre todo ese cambio en la tecnología que a mí me interesa particularmente? ¿Y cómo ves los niños quizá jóvenes de hoy en día que pueden tener 10, 12, 14 años con respecto al pasado? Bueno, las diferencias son obvias. O sea, Ujú. yo tengo 70 años. Tú imagínate, pues cuando yo tenía 10 años, 12 años, el entretenimiento número uno mío era leer y jugar Ujú. y cantar con las amigas y hacer bobadas. O sea, era una vida muy, muy de relaciones con los demás, Ujú. muy hacia afuera, muy de buscar cosas divertidas, muy de contacto con el campo. O sea, teníamos muchos estímulos a nuestro alrededor que nos hacían relacionarnos, que nos hacían tener experiencias muy bonitas, que nos hacían también crecer, comprender el mundo. La tecnología que ha hecho, una mirada muy hacia adentro. Si vemos un metro, vas en el metro y está todo el mundo con su móvil mirando Ujú. para adentro, mirándose y no mira siquiera al que tiene enfrente. Entonces, la tecnología, como toda herramienta, es muy útil y además permite que, por ejemplo, eso con 10 años tú puedas profundizar en un tema que te guste y aprender por ti sola, sin necesidad de que te cuenten en clase nada. Ujú. ¿Que te gustan los dinosaurios? Yo conozco chicos y chicas con 8 o 10 años, saben de dinosaurios más que yo y más que muchos profesores. ¿Por Sí. qué? Porque les interesa ese tema. Luego, la apertura al mundo del conocimiento lo ha permitido el mundo de Internet, el mundo de las comunicaciones, pero herramientas que eran para comunicar a veces se convierten en herramientas de incomunicación. Y en Y ahí es comunicación. donde viene el problema, el mal uso de la tecnología Ujú. y el abuso de los tiempos con la tecnología. Y uno mismo cuando está centrado en, yo qué sé, en vídeos de TikTok o en vídeos de YouTube y está continuamente pasando un tema a otro, no está fijando la atención en nada y no está profundizando en nada. Ujú. Entonces, una persona que sabe utilizar esas herramientas, pues es magnífico porque le abre a un mundo de conocimientos, de experiencias de otros. O sea, hoy tienes acceso a las experiencias que tienen multitud de personas en el mundo y te puedes conectar con gente de otros países, intercambiar trabajos, trabajar juntos. O sea que hay una inmensa riqueza, pero hay riesgos como en cualquier cosa. Hay el riesgo de que conviertas ese instrumento de comunicación en un instrumento de incomunicación y que no busques experiencias divertidas en contacto con la naturaleza, en salir en bici con tus compañeros, en contactar con otros críos si eres pequeño para hacer un intercambio de cosas, yo qué sé, para quedar en un sitio, para... O sea, todo el mundo de las experiencias sociales Ujú. se ha centralizado mucho alrededor de la La tecnología y eso es tecnología. un problema. Sí. Y eso es un problema. Y por otro lado, para mí, Internet está, y sobre todo las redes sociales, están dando una imagen falsa de que todo el mundo tiene que ser feliz, que todo el mundo tiene que estar contento y a todo el mundo le tienen que Ujú. pasar cosas buenas. Entonces hay multitud de adolescentes y adultos deprimidos porque ellos no pueden dar esa cara, porque no les pasa lo mismo que a los demás, sin darse cuenta que eso es apariencia Esa apariencia. y que las apariencias son falsas generalmente. ¿Y por qué se suicidan youtubers, influencers? Porque están dando una imagen que al final les cuesta mucho mantener.
Entonces, la vida tiene todo tipo de colores, tiene todo tipo de experiencias emocionales, pero hay que salir y atreverse a vivir y entonces vas gestionando esas emociones, esas experiencias, las vas compartiendo con tus amigos, pero hoy nadie puede decir que tiene amigos en las redes sociales. O los tienes amigos físicos que te van a ayudar, van a estar a tu lado cuando tengas una dificultad, o desde luego no cuentes con los likes que tengas en el móvil para echarte una mano. Entonces, la tecnología bien usada, bien utilizada y por personas maduras, pero claro, un niño y un adolescente por naturaleza no está maduro. Con lo cual, Ujú. cuando se introduce demasiado temprano ese acceso, se pueden causar problemas importantes. Y hoy, por ejemplo, hay un problema de adicción tremendo a las tecnologías, a las redes sociales y gente que, por ejemplo, no sabe gestionar una frustración porque no se ha expuesto a situaciones de la vida donde tenga que trabajarlas y donde tenga que asumir esas frustraciones. Ujú. Y por otro lado, a mí me preocupa mucho la inmediatez que provocan las tecnologías. Porque tú das a un botón y ya Y ya lo estás tienes todo. conectado. Puedes pedir Es como el comida. microondas, Sí, das un sí. botón y ya está caliente. O sea, y nos olvidamos de que la vida es un proceso. Y cualquier experiencia que tú vas teniendo en la vida la tienes que ir procesando. Ujú. Y el proceso lleva implícito el tiempo. Paciencia. Entonces, claro, la paciencia, el esfuerzo, la constancia, la persistencia no son palabras que estén muy en boca de muchos jóvenes, ¿sabes? Porque Ujú. tienen esa necesidad de inmediatez y de cambio rápido Sí, y se sí, pierden sí. mucho en el camino. En mí eso es lo que más me preocupa. Eso es. ¿Y cómo verías tú que se pueden, digamos, corregir ciertas tendencias? Como quizá desde tu labor con los cuentos o qué ves en tu cabeza cuando piensas en estos problemas y piensas en soluciones. ¿Hacia dónde te lleva la mente? Mira, una solución para mí está en la educación, que la educación tendría que dar un giro de 180 grados o más grados para incorporar, por ejemplo, todo el desarrollo de la imaginación y de la creatividad, Ujú. que va muy unido al desarrollo personal. Entonces, eh, en realidad, un joven puede salir del colegio, puede salir del instituto, conoce mucho del mundo exterior y no se conoce por dentro. Y todas sus potencialidades, como digo, de creatividad, de trabajar la imaginación, la intuición, no las vuelca, no las valora, porque no se la han valorado, ¿no? Desde el profesorado muchas veces no se valora. Entonces, para mí la clave estaría en un cambio en la educación Ujú. y una educación mucho más abierta a la sociedad, con proyectos de voluntariado para que antes de salir del bachillerato todos los jóvenes conocieran el mundo y sus problemas, donde a lo mejor yo pondría un año de voluntariado Ujú. antes de darte el título de bachiller y por supuesto antes de empezar una carrera obligatoria, un año donde tú tienes que practicar un servicio a la comunidad. Entonces ahí entras en contacto con lo que es la vida real. Sí, Sales ¿no? del aula y aterrizas. Ese retorno a la vida real del Claro, que hablamos antes, que hoy en día se ve mucho a través de los ojos de los demás, ¿no? En vez claro, de a través claro, de las propias experiencias personales. Claro, claro. yo creo que al final, desde Coloria, es uno de los proyectos al final que llevan a cabo y digamos que también es parte de la misión, ¿no? Entonces, yo creo que esa colaboración con Coloria, por tu parte, tiene mucho sentido en boca de tratar de transformar la educación y de hacerla de alguna manera mucho más transformadora y mucho más anclada a la realidad. Claro, porque la educación no puede estar alejada de la vida y ahora mismo está muy alejada de la vida. Ujú. O sea, A los libros, los ¿no? alumnos aprenden conceptos que no van a necesitar. Sí. Y luego se encuentran ante un problema real de la vida, como nos ha pasado ahora en cualquier circunstancia difícil que se dé, ¿no? Y la gente no sabe cómo reaccionar porque no le han dado herramientas. Y las herramientas no se improvisan. Ujú. Por ejemplo, las habilidades emocionales, ¿no? De tolerar la frustración, gestionar tus emociones, aprender a gestionar un duelo, por ejemplo. Eso no se entrena en las aulas. No. Pero es que algo que podemos asegurar, que es que a lo largo de la vida de cualquier ser humano vamos a encontrarnos con pérdidas, con muertes, con fracasos, con abandonos, con situaciones de frustración. Es que eso está garantizado. Sí. Y sin embargo, no se prepara para eso. Y por otro lado, no se prepara también para ser empático, para desarrollar una sensibilidad hacia los demás. Y entonces ahí puede ser un caldo de cultivo del egoísmo, de buscar tu propio progreso personal, social, profesional y que te importe en un bledo el resto de la humanidad. Entonces yo creo que la educación tendría que transformarse y luego, por supuesto, incorporar la lectura como un factor donde puedan pivotar muchísimas acciones, muchísimas habilidades y muchísimos procesos. Porque Ujú. la lectura es lo que nos permite salir de nosotros y entrar en la mente de otros creadores que han imaginado mundos diferentes al nuestro Ujú. y ser, de alguna manera, co-creadores. Con lo cual,
Hay muchas cosas que se podrían cambiar, pero esto se tiene que convertir en hábitos. No puede ser una anécdota, que tú leas un libro en Una vez, bachillerato una cualquiera. vez y ya está. Sí, No, no, sino que como en algunos institutos están haciendo, todos los días una hora para lectura. Y tú puedes leer lo que tú quieras, pero todos los días así se genera un hábito. Y tú disfrutas de esa hora de lectura, porque tu imaginación vuela, porque sales del entorno donde estás y porque la lectura tiene muchísimos beneficios que posibilitan, pues eso, tu propio crecimiento como persona. definitivamente. Pues, pues estoy muy de acuerdo contigo. Yo la verdad que tuve personalmente momentos en los que estuve más alejado de la lectura. Yo leía mucho cuando era niño y luego pues cuando me metí en la adolescencia, pues digamos que pasé varios años sin leer apenas. Ahora he retomado el hábito y realmente se siente dentro, ¿no? Digamos que Ujú. esa conexión con mundos distintos o con ideas a las que tú quizá por tu propia cuenta no llegabas, ¿no? Claro, claro, Ujú, claro. Es que es una de las herramientas que más desarrolla la empatía, porque ujú, te abre un abanico de posibilidades, de formas de ver la vida, incluso de tiempos históricos que te puedes trasladar sin haberlos vivido tú en primera persona. O sea, permite viajar, permite comprender otras ideas, otros momentos en la historia de la humanidad, permite tantas cosas fuera del tiempo y del espacio ujú, que ningún otro elemento lo puede hacer. ujú. Háblanos de esta iniciativa de Coloria de dejar los cuentos inacabados, ya que estamos hablando un poco del poder que tienen los cuentos, sobre todo para los niños más pequeños, ¿no? Que Ujú. son así un formato un poquito más corto, más lúdico, más accesible. ¿Cómo consideras tú que influye, digamos, el dejarles el final abierto a los niños? Bueno, a mí me parece una idea fantástica, porque yo la utilicé en los primeros cuentos para sentir. Ujú, Después de cada cuento había una sección de preguntas, que se podían hacer o no, ¿eh? ujú, Había una sección de preguntas para que el adulto interactuara con ese niño o niña y, bueno, pues pudieran hablar sobre el cuento. Y siempre dejaba al final, ¿quieres cambiar alguna parte del final del cuento? ¿Se te ocurre otro final? Incluso alguno como ¿Qué le pasa a Mugan?, que es un cuento sobre la tristeza. ujú. Yo en la última página le decía al lector, ¿y tú qué crees que le pasaba a Mugan? Porque yo no doy la respuesta en el libro, ¿no? Entonces algunos críos se acercaban en la feria del libro y me decían, es que este cuento está inacabado, Begoña, no lo has terminado. Digo, bueno, es que lo tienes que terminar tú. Y se sorprendían mucho. Me parece que es un recurso súper creativo, terapéutico, muy importante, porque cualquier adulto que lea un final puede darse cuenta de un proceso interno de ese niño, ¿no? Ese O esa niño, niña, ¿no? porque Es como un espejo. evidentemente es un espejo, trasladas al final aspectos que tú estás viviendo o que tú estás procesando por dentro, ¿no? Es como muy potente el efecto que hace. Y evidentemente también permite que ese niño o niña se sientan creadores, están creando, están co-creando lo que ese autor ha inventado, no le ha dado todo el proceso terminado, ¿no? Eso es. Y ahí los críos se empoderan, porque Sí. dicen, anda, que yo me puedo inventar un final. Ah, y además otros se han inventado otros, ¿no? Que es lo bonito de Coloria, donde puedes ver los finales que han creado otros niños y niñas del mundo. Mm, Y dices, anda, es verdad, la realidad no es como yo la veo. El final no tiene por qué ser este. Fíjate toda la cantidad de finales que hay. Eso genera un impacto muy fuerte sobre el tema de las creencias. las creencias. Porque uno puede decir, bueno, yo creo que el final puede ser este, pero me doy cuenta de que otros crean otros finales que son tan lícitos como el mío. Como el mío. Y eso Eso te es. permite ser muy tolerante, muy comprensivo, Abierto a muy nuevas ideas. abierto, sí, Ujú. muy abierto. Y esa apertura mental es muy positiva. Eso es muy positivo, Mm. definitivamente. En un mundo como el que tenemos hoy en día, en el que parece que hay tanta polarización, que estamos Sí. todos tan peleando constantemente. Háblanos de Ilan, que es el cuento con el que tú vas a inaugurar esta colaboración con Coloria. Háblanos de qué habla Ilan y cómo ha sido tu proceso creativo con la historia. Bueno, para mí Los sueños de Ilan es una maravilla, no porque lo haya escrito yo, porque realmente yo no lo he escrito. O sea, yo he puesto palabras, pero a Ujú, mí me viene por la intuición, por la imaginación, ajá, y me llegan las ideas, y yo visualizo los cuentos antes de escribirlos. O sea, yo imagino unas escenas, imagino un escenario, unos protagonistas, luego lo escribo. Por lo tanto, cualquier proceso creativo no es personal, porque extraes ideas de un banco de ideas que yo digo que hay en el universo, ujú, extraes algunas, las das forma, luego las combinas, ¿no? Eso sí, la labor del escritor es darle forma, combinarlo, plasmarlo, vale. sí, Entonces, en Los sueños de Ilan, a mí me parece que se trabajan varias cosas y mi finalidad y la de Coloria eran tener como distintos enfoques. ujú, Por un lado, la importancia del mundo de los sueños.
porque en los sueños realmente, que todos soñamos, aunque nos acordemos o no nos acordemos, hay una fase de sueños con sueños todas las noches. Una persona se puede dar cuenta que hay algo en ella que sale de su cuerpo y viaja por el universo. Y además es que es verdad porque tú experimentas el sueño como si fuera real. ¿Quién no ha tenido un sueño de miedo donde a lo mejor se ha despertado gritando? Sí. O sea, tú lo ves como real. Por lo tanto, era muy importante dar valor a los sueños y plasmar además la posibilidad de, bueno, poderlos escribir, poderlos dibujar, ¿no? Que todos los niños puedan tener. Por otro lado, era importante también trabajar el tema de la muerte, del duelo, porque ya, como he dicho antes, en la vida de todo ser humano va a haber alguna persona que va a morir. Eso está garantizado, o sea, lo podemos firmar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que no se nos prepara para esos momentos. Y entonces, en los sueños de Ilan, yo planteo una situación donde Ilan está enfermo, está en un hospital y tiene unos diálogos con su abuela que le permiten ir dándose cuenta de aspectos que a lo mejor a él le preocupan. Es decir, me interesaba que en el cuento apareciera un adulto que pudiera dialogar con un niño que está enfermo y que posiblemente puede fallecer en algún momento. O que incluso dentro del cuento se hablara de la muerte del abuelo de Ilan, porque dentro del propio cuento también se habla de la muerte de su abuelo. Sí. Entonces, que un niño pueda exteriorizar sus inquietudes, sus preguntas, cuando está en la cama de un hospital, a mí me parecía que era un elemento de muchísimo valor. Yo ya había escrito cuentos para el adiós, una obra de cuentos míos con 30 cuentos para trabajar la muerte, el abandono y tal, pero se descatalogó por la editorial porque no alcanzó en muchos años el número de ventas que ellos consideraban mínimas, sí. ¿no? ¿Qué pasa? Que evidentemente no es un tema fácil de manejar. Entonces, cuando Pedro Vaquero me dijo, ¿quieres subirte a este proyecto? Bueno, yo encantada, porque primero he ayudado a niños que estaban en procesos muy delicados en hospitales. He ayudado también a sus familias, conozco el tema. Tengo amigas que son musicoterapeutas que están trabajando acompañando a niños que están en procesos bueno, pues de despedirse en cualquier momento ya de la vida, porque están muy enfermos. Y todo esto se está ocultando mucho a la sociedad y sobre todo a los niños. Entonces, a través de un cuento es una manera de hacerlo presente, enseñárselo con mucho respeto, con mucha delicadeza, pero con mucha realidad, o sea, sin ocultar nada. Sí, sí. He utilizado metáforas, sí, porque los sueños, curiosamente, son muy metafóricos y están pensados también para que aparezcan distintos elementos de la naturaleza, que eso a lo mejor no todo el mundo se da cuenta, pero hay un sueño que tiene que ver con el elemento aire, hay otro sueño con el fuego, con el agua, sí. entonces, y otro con la tierra. Entonces, se está preparando él también mentalmente, Ilan, para entender cosas a través de estos elementos que a lo mejor no le han enseñado en el colegio y no ha profundizado. Entonces, el sueño tiene un valor metafórico muy profundo y la abuela, que es con la que dialoga Ilan, le refleja algunos aspectos, le da alguna sutil pincelada para que él también reflexione y se dé cuenta. Entonces, me parece un cuento muy sanador, con un potencial de trabajo muy bonito, porque se puede trabajar en hospitales, pero también se puede trabajar en el aula para hablar de la muerte, también se puede trabajar en residencias de ancianos para decirles, mirad, que es que tenéis un impacto muy importante de hacer reflexionar a vuestros nietos, pero vosotros también os podéis preparar para morir, porque lógicamente a medida que vais cumpliendo años, en algún momento llegará al final. Sí. Entonces, todos estos temas que normalmente la sociedad oculta, yo creo que hay que ponerlos negro sobre blanco. Sí. Y hablarlos con naturalidad y decir, bueno, hay que prepararse para morir. El otro día escuché en una conferencia el por qué la República de Bután, no, el Reino de Bután, el reino, que es reino, no república, el Reino de Bután es el país del mundo donde hay un índice de felicidad mayor. Allí están midiendo no el PIB, sino el índice de felicidad de sus habitantes. Bueno, y investigaron a ver qué elementos había entre sus costumbres o entre incluso su alimentación, su forma de ver la vida. Bueno, evaluaron muchos aspectos. Uno de los que más llamó la atención es descubrir que en Bután todos los días meditan en qué pasaría si me muero hoy. Entonces, que todos los días una persona se pregunte qué pasaría si me muero hoy, le incita a hacer cosas que no quiere dejar de hacer. Pues es que no le he dicho a una persona suficientemente que le quiero, pues hoy voy a acercarme, no vaya a ser que me muera. Sí. No he resuelto este problema, voy a intentar resolverlo, no vaya a ser que me muera. El tener la muerte presente en la cotidianidad les hace más felices. O sea, eso es muy curioso, porque
no se trata de ocultar, sino de aceptar una verdad, vamos, total, irremediable, que es que siempre que hay vida, hay muerte. Y que la muerte puede sobrevenir en cualquier momento. Sí. Esa preparación a mí me parece muy terapéutica y muy sanadora, sí. Te conecta con la gratitud, ¿verdad? De vivir en el momento. Claro, porque además luego al día siguiente dices, pues ayer no me morí. O sea, que tengo un día más, a ver qué hago en este día, que merezca la pena por si me muero hoy, ¿no? A ver qué puedo hacer. Me parece que es una actitud que, claro, a nosotros como occidentales nos cuesta entender eso. Huimos mucho de la muerte. Porque se huye mucho del presente también, ¿no? Siempre se está proyectando al futuro, recordando el pasado. el pasado. Entonces, vivir el presente es decir, es claro que me puedo morir, es que cuando salga de aquí me puede caer una farola, es que puede pasar de todo. Sí. Una amiga mía se murió porque le cayó un tiesto en la cabeza. Quiero decir, es que, ¿quién va a pensar que sales por la calle y te cae? Nadie. Pero es que puede pasar. O sea, las cosas suceden y suceden. Y morir, como dice alguien, no es a plazos. O sea, te mueres y te has muerto. Sí. Entonces, ahora, la preparación para la muerte psicológicamente es muy útil. Y la preparación para la elaboración del duelo, que es la muerte de un ser querido, me parece también muy útil. Y no se improvisa. Yo lo que siempre digo es que esto no se improvisa. Cuando lo necesitas, no lo tienes. Lo has tenido que ir trabajando previamente. Es igual que la empatía. De repente yo no voy a ser empático. Es algo que he tenido que desarrollar. Sí. A raíz de esto, ¿qué consejo le darías tú a padres, madres, abuelos, abuelas y educadores que quieran trabajar esto entre ellos y con los hijos y con las hijas? Primero que se miren a sí mismos, porque claro, abordar el tema de la muerte con unos alumnos, con un hijo, con un nieto, primero lo tienes que tener tú trabajado, porque la tendencia si no es a ocultar. Vamos a hablar de otro tema. Entonces, primero que se lo trabajen, que se hagan una introspección honesta. ¿Cómo veo yo el tema de la muerte? ¿Me asusta? ¿Puedo hablar del tema? ¿No puedo hablar? ¿Qué respuesta daría si mi nieto me pregunta, abuela, ¿te vas a morir? ¿Qué respuesta le voy a dar? Si un papá está malo y el hijo pregunta, papá se va a morir, ¿qué respuesta le daría a mi hijo? A ver, honestamente, que se pregunten y que vayan dándose cuenta que no van a trasladar a los críos algo que ellos no lo tengan muy clarito. Una vez que lo tienen ya más o menos aclarado, lo pueden volcar y lo pueden trabajar incluso con los alumnos, con los nietos, con los hijos, porque ya parte incluso de aceptar una duda, porque el crío puede decir, ¿y qué nos pasa después de morir? Pues a lo mejor el padre le puede decir, pues no lo sé. Hay teorías que dicen, hay otros que dicen. Las personas que han tenido una experiencia de muerte y han regresado dicen, y tú le puedes decir, bueno, entonces ya una cosa son la muerte como hecho y otra es la creencia en lo que viene después de la muerte. Eso ya forma parte de la vida de una familia. En una escuela se puede decir si se habla de creencias o no se habla en función de la orientación de ese colegio, pero eso es aparte. La muerte es una realidad biológica y luego hay una parte, vamos a decir, trascendental o espiritual, donde cada uno va a plasmar lo que puede pasar. Incluso una persona que no crea en nada puede decir, el cuerpo se descompone y no hay más y ya está. Vale, pues forma parte de las creencias, vamos a decir así. Entonces, aunque la ciencia dice que la energía no desaparece. Luego, si somos energía, nuestra energía irá a algún lugar. Pero bueno, eso ya forma parte de los diálogos que se pueden establecer con los alumnos según su madurez, según su edad, ¿no? Pero que se den cuenta de que este tema lo tienen que abordar. Eso es, no huir de él. No huir de él. Y tiene que haber una pedagogía de la muerte, una pedagogía del duelo, un proceso de acompañamiento cuando alguien sufre un duelo en un instituto, en un colegio. O sea, estamos con un aumento de suicidios de adolescentes bestial. Cuando muere por suicidio un alumno, ¿cómo se trata ese tema en el aula? ¿Cómo se explica? En muchos sitios se oculta. Es que no puede ser porque no les estamos preparando para apreciar la vida. Porque además, toda la preparación para la muerte es para apreciar la vida y valorarla. No para estar todo el día con susto, con miedo en el cuerpo a ver si me muero hoy. No es esa la actitud. Es para disfrutar de la vida, apreciarla, dar gracias cada día por tener esa oportunidad de hacer cosas, ¿no? Y de compartir con los demás y seguir creciendo. Entonces me queda de todo esto que nos estás contando que primero hay que hacer introspección y que no se puede educar desde unos valores que no compartes o que no entiendes, ¿no? Que primero los educadores tienen que hacerse ese trabajo propio para después poder reflejarlo en los niños, ¿verdad? Es que la educación en valores tiene que partir de la honestidad personal. O sea, yo no puedo, como educadora o como padre o madre, impartir un valor, sino vivirlo. Y cuando lo estoy viviendo,
por osmosis casi, lo van viviendo mis hijos, mis alumnos. Sí. Entonces, si yo no estoy convencida de algo, no lo puedo transmitir. En todo caso, puedo decir, bueno, hoy vamos a hablar sobre las distintas creencias que hay en el más allá. Y como si fuera una clase de historia o de cultura o de antropología. Claro. O de antropología, puedes decir, mirar, los aborígenes australianos piensan esto, los indios mapuches de Chile piensan lo otro. Bueno, tú puedes hablar como antropología, pero si quieres hacer realmente un trabajo más humano, más de educación en valores, tienes tú que trabajarte a ti mismo como adulto para luego compartir. Sobre todo porque el adulto no ha tenido normalmente una educación en estos aspectos. O sea, ha sufrido la muerte de seres queridos, pero no ha sabido encajar muchas veces el duelo. Sí. ¿Cuántas personas yo conozco con depresión después de la muerte de un ser querido? Porque no han sabido elaborar el duelo, no han sabido vivir sin esa persona. Y el apego era tan fuerte que es que como que su vida se rompe. Entonces hay que hacer toda una prevención de salud mental, empezando por aceptar lo inevitable, que es la muerte. ¿Y la música dentro de todo esto? Bueno, Ilan cuenta con una banda sonora espectacular. Preciosa. Y tú además tienes Preciosa. formación en musicoterapia. ¿Cómo colabora y cómo ayuda la música, digamos, a conectar con ese mundo emocional y con con el afrontar un duelo? Mira, la música se basa en 3 elementos: ritmo, melodía y armonía. El ritmo afecta más a la parte física, pero la melodía es a la parte emocional directamente. O sea, todos recordamos bandas sonoras de películas. Sí. Todos recordamos, pues yo qué sé, cuando tuvimos nuestra primera relación, nuestro primer amor, nuestro primer encuentro, si sonaba una música, ¿cuál era? Sí. O sea, la melodía llega siempre al corazón. Entonces, provoca emociones, por supuesto. Y aquí la banda sonora, hecha por 2 musicoterapeutas fabulosas, mete a la persona que está escuchando el cuento y lo mete precisamente en esas emociones, en esos sentimientos. Claro, podíamos pensar, y a veces cuando yo he dado clases de musicoterapia en la universidad a 20 años, y los alumnos cuando llegan muchas veces piensan, bueno, pues cuando estás triste te pones música alegre. Pues no, pues no. ¿No? Cuando estás triste, tienes que ponerte música triste y acompañar ese duelo que tú estás sintiendo. Y así es cuando se produce la catarsis. Entonces, ¿qué pasa? Que la tristeza no carece de esperanza. Y en la banda sonora de Los sueños de Ilan se ve tristeza, pero se ve también mucha esperanza. Uy, sí, hay de todo ahí. Se ve de todo. O sea, si una persona quiere navegar en las emociones que siente a través de la música, va a tocar varias. No va a estar en una sola. Pero también va a haber un encuentro con el texto, porque el texto al final va acompañando a la música, en este caso. Si fuera música sola, lo sentirían de una manera. Si se centran en el texto, lo van a sentir de otra. Pero no se van a centrar en una música concreta que provoque una emoción concreta, sino en un conjunto de música y letra que provoca varias emociones. Y que, evidentemente, tiene que tocarte con lo triste, con un cierto, vamos a decir así, pena, ¿no? Que puede sentir Ilan, o que puede sentir la abuela, o que puede sentir... Pero también hay esperanza. Dentro del núcleo de la canción hay muchísima esperanza. O sea, no es que la muerte sea algo que cierra, sino algo que abre. Algo que puede abrir. Qué bonito. Pues, ¿algunas palabras finales, Begoña? Bueno, pues yo estoy encantada con Coloria de darme la oportunidad de hacer esta experiencia tan bonita, que no es solamente escribir el cuento, que no es solamente acompañar, ¿no?, a muchos niños y niñas de hospitales que sé que lo van a usar, o en muchas familias, sino lo que viene detrás, porque detrás de escribir el final del cuento empieza otra historia. Y a mí me parece que, aunque los adultos que estamos colaborando no veamos esa segunda parte, van a empezar historias a moverse muy bonitas en muchos hospitales, en muchas casas, en muchos centros de ancianos, en muchos lugares. No lo vamos a ver, pero hemos soltado la chispa y ahora a ver qué se va formando ahí. Y eso me parece a mí una cosa de agradecer, el que hayan querido contar conmigo, porque a mí me produce mucha satisfacción personal y sobre todo mucha confianza en el bien que se va a hacer. No solamente con mi cuento, sino con otros que tiene Coloria, que me consta que el impacto es multiplicador. O sea, eso no lo vamos a ver, pero estamos convencidos de que va a ser así. Es bonito plantar, digamos... Una semilla de algo y luego va a crecer dejar cosas. que crezca. Sí. Y a veces no eres ni consciente de quizás que puedes cambiar la vida de personas. Pues sí, porque a mí quién me iba a decir que mis cuentos se estarían leyendo en Corea. Total. O en Tailandia. Sí. O sea, o China. Yo alucinando. Dices, bueno, pues algo moverán en los corazones y en las mentes de esos niños, ¿no? Con Coloria igual, tú siembras ese cuento, esa semilla, vete tú a saber dónde va a llegar.
pero que va a Totalmente. crear magia